Un saludo cordial con todos. A través de la Biblia aprendemos el mundo del corazón, especialmente viendo las obras de Dios y por el hecho de poder estudiar las obras de Dios que aparecen en Hechos nos causa mucho agradecimiento. Realmente haciendo la vida de creencia, el problema más grande es que al principio Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol del fruto del bien y del mal. Pero Adán, después de escuchar la palabra, escuchó lo que le dijo el diablo, que si comieras eso vas a ser como Dios y se aclararán tus ojos. Cuando Adán, si comías este fruto del bien y del mal, dijo que se aclararán sus ojos y serás como Dios. Por eso, Dios es el único que quiere disfrutar esto. Por eso no quiere que tú comes, te he dicho que no comas esto. Dios, para ser como Él, primero, si aceptamos la palabra de Dios, dentro de la palabra de Dios está el corazón de Dios. Por eso, si aceptamos ese corazón de Dios, nosotros, si aceptamos exactamente tal como es la palabra de Dios, esa palabra entra en mí y me guía. Esa palabra es la palabra de Dios. Por eso ese corazón de Dios entra en mí y yo puedo formarse en mí ese mismo corazón de Dios. Pero el diablo engañó a Adán diciéndole, si tú comes este fruto de él, viene del mal, tú vas a tener la sabiduría como Dios y Dios tiene temor de eso, por eso él solo quería tener esa sabiduría y dicho que no comes. Por eso Adán termina comiendo. Hablando sinceramente en esa parte, no simplemente comió eso, sino que estaba insultando a Dios y utilizó la manera del diablo. Por eso comió ese fruto. Por eso los humanos cayeron en el pecado y ahora están viviendo en un mundo diferente al de Dios. Por eso ahora sí, al momento queremos entrar al mundo de Dios, es muy sencillo esto. Dentro de nosotros, el diablo nos manda muchas tentaciones incontables y muchos pensamientos. Si votamos esos pensamientos y si aceptamos solo la palabra de Dios, después de eso, cualquier persona se puede transformar en una persona espiritual de Dios. Por eso, en el Pentecostés, cuando aceptaron el Espíritu Santo, se transformaron en personas que vivían según el Espíritu Santo. Las personas que reciben la salvación escuchan la palabra de Dios, del Espíritu Santo y el diablo. Por eso pasan problemas. A veces las hermanas de la iglesia me cuentan a mí las dificultades de su vida y creencia. ¿Y cuál es lo que más me preguntan a mí? Perdóneme, pero ¿ustedes se han casado? Sí, yo me he casado. ¿Usted puede diferenciar a su esposo con otro hombre? Yo le pregunto de esta manera. Las mujeres, no existe ninguna mujer que no pueda diferenciar a su esposo de otro hombre, ¿verdad? Sí, todos diferencian eso. Por si no podrían diferenciar a su esposo por otro hombre, de repente un día en la noche, si llegara otro hombre que no fuera su esposo en la casa, entonces simplemente dormiría con cualquier persona. Eso sería algo ilógico, ¿verdad? Eso sería algo ilógico, no sería una mujer. Por eso es que lo importante es que la voz del diablo y la voz de Dios, yo tengo que aprender a diferenciar esas dos voces. Si vemos detalladamente, es diferente la voz del diablo y la voz de Dios, pero nosotros, por ejemplo, Dios nos ha dado una vida para creer en Dios y estamos avanzando por esa fe en Dios, pero el diablo pone tentaciones y me dice que parece peligroso. Como escuchamos estas dos voces, no importa la persona que sea, si uno empieza a escuchar estas dos voces, empieza a hacerse muy débil la mentalidad. Y cuando la mente se empieza a ser muy débil, poco a poco, el diablo empieza a trabajar en el corazón de esa persona porque tiene una condición para trabajar. Después de ver la palabra de Dios, cuando las hermanas pueden avanzar a través de la palabra, porque la palabra dice que pueden avanzar con la fe, pero cuando quieren avanzar con esa palabra, el diablo dice, no, mira lo que va a pasar, de repente puedes morir, no vas a funcionar. Siempre nos habla de esa manera el diablo. Por eso nosotros podemos ver que esto es la voz del diablo. La Biblia dice que si yo creo en Dios, todo es posible. Vamos a poner un ejemplo. Había un hermano que se llama Chung-An Kim y el hermano Johan Kim. Y también Nam Kyung. Ellos, habían muchos casos como el de ellos. Yo a ellos los encontré cuando estaban a punto de morir por la enfermedad
Y había una situación que era visible frente a los ojos. Pero aparte de eso, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Abriendo las escrituras podíamos ver. Si tú crees en lo que dice la palabra, Dios sí o sí va a obrar. Es algo muy simple lo que yo les decía. En el caso de Juan Choi, estaba muriendo por haber mordido por el alacrán. Todos los doctores también decían que estaba muy harto, que estaba a punto de morir. Juan Choi me habló por teléfono conmigo y en ese momento su presión arterial era más o menos 20 y su temperatura era 17. Era prácticamente un cadáver. En ese momento Juan Choi estaba sufriendo. Su corazón sentía sufrimiento y él dice que pensó que sería mejor morir por tanto sufrimiento. Al final recordó a su padre cuando había partido de Dallas y él quería abrazar a su padre por última vez. Por eso yo pude hablar con él por teléfono. Y le dije, Juan, escucha lo que te digo. Yo hoy día en la mañana he estado leyendo la Biblia. Dios nunca miente. Todas las palabras, 66 libros de la palabra son las palabras de Dios. ¿Qué es lo que dice en Isaías 30:31? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Juan. Estos 66 libros son el corazón de Dios. Dios no miente. Tú estás a punto de morir y lo que tienes que hacer tú es solo una cosa. Tienes que pensar cómo puedes hacer para recibir unas nuevas fuerzas. Para los que esperan en Jehová, dice que tendrán nuevas fuerzas. Entonces tú, ahora en este momento, no importa la manera que tú utilices. Dicen que es muy difícil que pases incluso de 2 horas a partir de ahora. No había ningún avión desde Nigeria hasta Corea. Era muy complicado. El avión más rápido era de 18 horas para llegar allá. Por eso, era una persona que era incluso difícil que pase 2 horas desde ese momento. Por más que le mandemos ahorita pastillas, se demoraría un día porque el avión más directo se demora 18 horas. Y de repente para conectar los aviones, un avión de conexión directa. Por eso, por más que le mandemos un doctor o unas medicinas, se demoraría como mínimo 18 horas. Ni siquiera había una reserva en el avión, por eso era algo imposible. Por eso yo le dije, Juan, yo en la mañana estaba leyendo en la Biblia en Isaías 40:31. ¿Y qué es lo que está escrito en la Biblia? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Juan, los 66 libros de la Biblia son las palabras de Dios. Y Dios nunca miente. Tú has sido muerto por el alacrán, estás a punto de morir. El doctor te ha hecho una respiración artificial, por eso tú estás ahora respirando, pero dice que es difícil incluso que tú pases 2 horas a partir de ahora. Pero en Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Para que tú puedas vencer ese veneno del escorpión necesitas una fuerza. Tú ahora, lo único que tú puedes hacer es solo una cosa, es mirar a Dios, es esperar en Dios, es tener tu esperanza en Dios. Y de esa manera, así como dice las Escrituras, Dios te va a dar unas nuevas fuerzas. Y de esa manera tú vas a poder vencer ese veneno del escorpión, no va a ser ningún problema. Durante 15 minutos aproximadamente yo estaba hablando por teléfono. En ese momento las llamadas internacionales eran muy caros. Ahora existen las llamadas por WhatsApp y son gratis internacionalmente, pero se demoraron más o menos 15 minutos para hablar yo con él. Le dije, Juan, ¿me dejo entender? ¿Puedes creer? Sí, pastor. Sí. Levántate
rápido, ¿me entiendes? Y colgué el teléfono. Y después en ese momento llamé al pastor Juan que estaba en Dallas, en Estados Unidos. Le dije, pastor, Juan Chue en Nigeria está muriendo porque ha sido mordido por un escorpión. Por favor, me gustaría que usted pueda orar con otros hermanos para Juan Chue. Yo no conozco el número de los padres de Juan Chue, pero yo quisiera que usted, por favor, llame a los padres para que puedan orar juntos. Y yo también estaba orando. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Pero Juan Chue, después de escuchar esta palabra, ¿qué fue lo que pareció en su corazón? Ah, si yo espero en Jehová, entonces Dios me va a dar nuevas fuerzas. Puedo tener ese corazón dentro de él. Por eso dijo Dios, Dios, yo espero en ti. Dios, ayúdame. Sálvame, deseo que me salves, por favor. De esa manera oró. Y luego de eso, diciendo Dios y esperando en Dios y mirando en Dios, cayó en sueño. Estaba roncando y se hizo una noche muy profunda. En la madrugada había una enfermera que estaba cuidando el salón del hospital y se había levantado. Y de repente se levantó y dijo, ah, ¿verdad? Ayer había un joven. Ese joven ya habrá muerto ahora. Entonces, tenían que hacer como solucionar con el cadáver, ¿verdad? No pueden dejarlo ahí. Tienen que colocarlo en un ataúd y tienen que colocarlo de repente en un lugar para que en la refrigeradora. Entonces, ella fue para ver el cadáver. Y lo sorprendente de esto fue que no se había detenido la respiración. Estaba avanzando su corazón y latiendo con fuerza. La enfermera estaba totalmente sorprendida. De esa manera, vino el doctor, doctor, dijo ella, ha pasado un milagro. ¿Qué es lo que me dices? Ese enfermero de ayer, ¿te acuerdas del enfermo que estaba mordido por el escorpión? Sí, de repente el doctor vino y cuando miró, vio que la presión arterial estaba subiendo. Enfermera, ¿qué has hecho con él? Yo no he hecho nada, le dijo la enfermera. No he hecho nada. Pero estaba vivo. Y después, en el día siguiente, en la mañana, se levantó Juan. ¡Wow! Qué refrescante el sueño. Sí, ¿qué pasó, hermano? Le dijo su amigo. Sí, estoy muy bien. ¿Sabes lo que ha pasado contigo? Le dijo su amigo. No, ¿qué pasó? Tú has hecho, te has orinado en tu pantalón y también has defecado y te hemos limpiado y hemos traído al hospital. Ay, ¿te imaginas lo que ha pasado? ¿De verdad? Le dijo. Entonces, pero se había curado completamente. Esa imagen, esa foto, ustedes han visto muy bien, ¿verdad? Esa es la foto cuando había sido muerto por el escorpión. Todo, pueden ver cómo estaba podrido, pero se ha limpiado. Estaba podrido todo eso. Se demoraron 2 meses en que se cure todo eso. Después de 2 meses, su piel se hizo totalmente limpio, se curó. Ahora todavía queda un poco de cicatriz, pero casi se ha hecho normal totalmente. Por eso nosotros podemos ver que la palabra de Dios está viva y se mueve. Tiene poder para moverse. Por eso, si es que ustedes, sea quien sea, cualquier palabra de los 66 libros de la Biblia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, si es que aceptan esa palabra exactamente con la fe, en ese momento la palabra empieza a trabajar dentro de ustedes. Y eso es muy maravilloso. Yo, después de recibir la salvación, más o menos viviendo una próxima de 60 años, yo era una persona que no tenía ninguna condición, pero en mí Dios ha trabajado mucho. Yo pude experimentar eso. Ahora también, frente a nosotros hay problemas grandes y pequeños que se presentan, pero cada vez que pasa eso, Dios vivo está guiándonos y pensando en eso tengo mucho agradecimiento.
Especialmente nosotros hasta ahora, a través de la gracia de Dios, hemos venido predicando el Evangelio. Originalmente, en el año 2020, entrando en el año 2020, debido al COVID-19, muchas personas han humillado su corazón, han empezado a aceptar su corazón y se ha ampliado ese corazón. Por eso esta palabra que estamos compartiendo, la gente la está aceptando. Y viendo detalladamente, la gente dice, ah, yo no conocía la Biblia, esa es la verdad. Y cada vez que aceptan esa palabra, en cualquier lugar del mundo, sea donde sea, Dios obra con poder y ellos están experimentando esto. Por eso recientemente nosotros dentro de nuestra iglesia podemos ver las obras que se están presentando. No es porque nos hemos esforzado, hemos hecho nuestra voluntad. No ha ocurrido por eso, sino que la palabra de Dios, a través de creer la palabra de Dios y aceptarlos en nuestro corazón, en ese momento, a partir de ese momento, no importa la situación que sea, no importa el problema que se frente a ustedes, esa palabra vive en ustedes y empieza a trabajar. Viendo esto, estoy muy maravillado de esto. Hace unos días había un anciano llamado Chue en la iglesia de Yongchon, vino a buscarnos y él estaba conversando conmigo. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la ciudad llamada Daegu, había una iglesia de leprosos y un pastor ahí vino y me buscó a mí. Vino y me buscó a mí y me dijo que por favor realice un seminario en su iglesia. Y le dije, sí, está muy bien, vamos a hacer ese seminario. Entonces yo con él vimos el calendario en creo que más o menos era diciembre como este año aproximadamente. Determinamos la fecha, quedamos para hacer esta campaña bíblica. Entonces, el pastor me dijo a mí, sí o sí tiene que hacer esa campaña bíblica. Sí, no se preocupe, lo voy a hacer. Pastor, ¿no está permitido que usted no venga? Sí, le digo que yo voy a ir a hacer esa campaña. Y ese pastor, que fue lo que me dijo a mí, me contó esto. La verdad es que hace muchas semanas había quedado con un pastor para que venga a hacer una campaña bíblica. Él quedó en hacer la campaña, pero de repente, pasando unas semanas, antes de que llegue al seminario, me llamó diciendo que estaba ocupado y que no podía venir. Nosotros estábamos preparando ese seminario, pero escuchando cómo ese pastor decía que no podía venir, toda la iglesia entró en un alboroto. Ellos decían, ¿cómo es posible que un pastor tenga algo más importante que predicar el evangelio? De repente no viene porque somos leprosos, ¿verdad? Entonces por eso nuestra iglesia ha hecho un tumulto muy grande. Por eso si es que el pastor Octopar no viene, usted no viene, entonces nuestra iglesia va a tener mucho rencor por usted. Le dije, no se preocupe, yo voy a ir sí o sí. Entonces ese pastor me dijo a mí, vamos a ir, salgamos un momento a la calle. Y creo que me llevó a un lugar donde vendían carne, un asado coreano. Y pues era un pan de metal y empezaron a subir carne, asado coreano y estábamos comiendo. Fue muy rico ese día. Después de eso, faltaban 3 días para que sea la campaña bíblica. Y yo me levanté un día temprano en la madrugada. Y por eso yo me puse a pensar que esta vez iba a hacer ese seminario en la villa de leprosos, pero pensaba en mí, dentro de mí de repente, ellos me van a decir que comamos, voy a tener que comer luego, ellos me van a decir que vamos a dormir juntos, pero voy a tener que dormir aparte con ellos. Era la primera vez que yo iba a un villa de leprosos, por eso tenía mucha curiosidad. Y como la lepra es una enfermedad que se puede contagiar, por eso me ponía a pensar dentro de mí, ¿no será que yo me contagie también? Pero en ese momento, Dios, ¿qué palabra me permitió recordar? Jesucristo fue a la casa de Simón el leproso. Yo pude recordar eso.
estaba muy sorprendido. Jesucristo, que era santo, y él que era hijo de Dios, fue a la casa del leproso Simón. Entonces ¿quién sería yo para rechazar esto? Ese día en la madrugada, de repente pude sentir eso en mi corazón. Es por eso que, si me dice que comamos juntos, yo puedo comer con él. Y si me dice que vamos a dormir juntos, vamos a dormir. No sería ningún problema para mí. En ese tiempo hacía mucho frío en ese invierno, especialmente en ese Villa de Leprosos. De verdad es que es muy túrbido el ambiente. Yo compartí el evangelio ahí. Después de terminar la campaña en la noche, yo le dije, levante la mano a las personas que quieren recibir el perdón de los pecados. Y levantó las manos 30 o 40 personas más o menos. Y le dije, vengan a mi cuarto, como hacía mucho frío en ese salón de culto. Y había un cuarto muy pequeño. Estaba sentadas esas 30 personas ahí dentro. Y tenía mucho agradecimiento porque después de que Dios me permitió esa palabra a mí, Jesucristo, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, después de recordar esa palabra en mi corazón, pues empecé, Jesucristo, que era santo, fue a la casa de un leproso. Entonces ¿quién sería yo para no ir, para titubear? No tenía ninguno de esos tipos de corazones. Por eso estábamos sentados esas 30 o 40 personas ahí, estábamos presionados, estábamos pegados, mi hombro con su hombro, y hasta la noche estuvimos predicando. Estaba muy, muy agradecido en ese momento. Esas personas recibieron salvación más o menos a la 1 de la madrugada y estaban regocijándose felices y no sabían qué hacer. Al costado de nuestro cuarto era el cuarto donde el pastor dormía. El pastor y Samonim también estaban durmiendo y se levantaron en la madrugada y vinieron a ver. Ellos también habían recibido antes el perdón de los pecados. Por eso, ese día, nosotros estuvimos muy, muy felices. En ese momento, hay muchas personas que yo no puedo olvidar, especialmente está el anciano Kim Kong-yu. Después de que me encontré con él de verdad era muy alto, era muy simpático. Y él siempre venía comúnmente a nuestra iglesia y cuando lo veía, de verdad era muy, muy simpático. Él, al día siguiente, le dijo a su esposa, mi amor, ahora yo he encontrado el camino. Ya no quiero vivir como ahora. Por la sangre de Jesucristo y recibir el perdón de pecados. Yo ya no quiero vivir así como ahora. Entonces, amor, sea lo que sea que yo haga, por favor, no me interrumpas. Entonces, después que se hizo de día, en ese lugar, había llamado a una persona que compraba las gallinas. Vendió la mitad de toda esa cantidad de gallos que tenía. Lo vendió eso y con ese dinero puso el dinero en su maleta y dijo, con este dinero vamos a poder comer, no va a haber ningún problema. Entonces vendió la mitad. Entonces él fue a buscar a unos ancianos cercanos a él y le dijo, yo esta vez, nuestra iglesia, hemos hecho un seminario. El pastor Oxopar vino como expositor y todos los hermanos de nuestra iglesia han nacido de nuevo y yo también he recibido el perdón de los pecados. Antes estábamos sufriendo por el pecado, pero ahora somos muy felices, estamos muy alegres. Yo te voy a presentar al pastor Oxopar, así que tú también haz un seminario bíblico.
claro, está muy bien, pero nosotros no tenemos dinero. Sí, ¿verdad? Ya sabía que me ibas a decir eso. Y sacaba su maleta y sacaba el dinero, empezaba a contar el dinero. Tom, con ese dinero podrás hacer el seminario, ¿verdad? Había traído el dinero y en 7 iglesias él pudo contribuir para que hagan esos seminarios. Por eso yo, en 7 iglesias, fui y hice ese seminario bíblico. Muchas personas recibieron la salvación. De verdad, esos leprosos estaban en la oscuridad y estaban enfermos, por eso habían sido echados por sus familias, tenían que vivir esa vida de leprosos. Había un lamento en ellos, pero ellas estaban felices y contentos. Era muy bueno en ese momento. Y luego después de eso, fuimos una vez y estábamos jugando. Y estaban muy contentos jugando este juego del Youth. Mira, hemos ganado, les decía, y estaba sorprendida también. Fuimos muy felices en ese momento. Los niños venían a nuestra iglesia también. Cada vez que venían, traían a las gallinas que no daban muy comúnmente los huevos. Habían amarrado a ellos y comían los seminaristas también esa carne. Era muy bueno porque podíamos comer y también nos trataban muy bien. Y por eso nosotros, estando en esa villa de leprosos, viajé por muchas ciudades y hacía esos seminarios bíblicos y muchas personas recibieron la salvación. Es por eso que, a pesar que hemos recibido la salvación, lo que dice el diablo y la palabra de Dios, hay dos voces. Nosotros, cuando vamos a avanzar creyendo en la palabra de Dios y cuando queremos avanzar con la fe, ¿qué es lo que dice el diablo? ¿Qué va a pasar si no te funciona esto, si no te va bien? Coloca temor en nuestro corazón. Y por ese temor no podemos avanzar con valentía. Pero, hermanos y hermanas, estar como pecador es un problema. ¿Por qué? La Biblia dice que Jesucristo murió por la cruz y que perdonó nuestros pecados, ha perdonado todos los pecados. Dice que no recordará nuestros pecados y transgresiones, sino dice que somos perfectos. Eso es verdad. Pero ustedes, sea quien sea, no hay ninguna persona que se jacte de algo de sus pecados, ¿verdad? Todos los pecados que han cometido son feos. Ninguna persona se puede presentar delante de Dios y decir, mira, yo he pecado de esa manera. No, esconden sus pecados. Y como esconden sus pecados en su corazón, esos pecados parecen que quedan en nuestro corazón, de según lo que yo siento. Por eso, de según lo que yo siento, parece que quede pecado dentro de mí. ¿Cómo debo hacer entonces? Lo que yo siento es así, pero ¿qué dice la Biblia? Tengo que comparar esto. Yo, al momento que empecé a hacer la vida de creencia, yo podía comparar esto en todas las partes. Por eso, en las Escrituras, está hablando diferente. Yo, cuando era niño, asistía a las iglesias y yo había cometido muchos pecados, por eso era pecador. A pesar que asistía a la iglesia, pecaba mucho. Especialmente yo, mientras creía, andaba con mis amigos, iba a robar trigo y lo cocíamos, iba también a los campos de manzana. Yo robaba mucho y cometía muchos pecados. Y esos pecados, yo podía recordar esos pecados. Entonces decía, sí, soy pecador. Sí, soy pecador. Pero leyendo la Biblia, yo le he perdonado esos pecados y nunca me acordaré de ellos. Oh, Dios está diciendo que perdone pecados y que no recordará esos pecados. Yo pensaba que era pecador, pero ese pensamiento es diferente a la palabra de Dios. Entonces, ¿la palabra de Dios es lo correcto o mi pensamiento es lo correcto? Claro que la palabra de Dios es lo correcto. Entonces, yo debo botar mi pensamiento diciendo, no,
Dios dice que no se acordará de mi pecado y que ha perdonado eso, que hemos sido santificados. Por eso, desde ese momento, antes yo, cuando asistía a las iglesias presbiterianas y escuchando las prédicas, después de recibir el perdón de los pecados, podía ver que había aprendido muchas cosas incorrectas a la palabra de la. Por eso en ese momento yo eché todos esos pensamientos que tenía y una palabra por palabra empecé a leer y esas palabras empecé a ordenar todos mis pensamientos. Por más que yo pensaba que había pecado mucho y que era un pecador, si Dios dice que no se va a acordar los pecados, no se va a acordar los pecados. Si Dios dice que ha perdonado mis pecados, ha perdonado mis pecados. Si Dios me dice que soy justo, entonces soy justo. Por eso, mi pensamiento y la palabra de Dios. Antes yo comparaba esas dos y levantaba esas dos cosas, pero mataba mi pensamiento y podía exaltar la palabra de Dios, establecer la palabra de Dios. Por eso, de repente puede presentarse pensamientos dentro de mí. Por ejemplo, ese pensamiento me dice que yo soy pecador, pero si Dios dice que no va a acordarse de nuestros pecados y Dios dice que somos justos, entonces yo no soy pecador. Por eso yo desde el principio, leyendo la Biblia, después de recibir el perdón de los pecados, empecé a ordenar todo esto. Por eso yo hasta ahora había escuchado muchos sermones y predicaciones y había leído muchos libros, pero habían muchas cosas que no estaban concuerdas con la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una canción, no sé si se la conocen, de los Tres Mayos. Pasan por el río, andan por las montañas. Y viendo la palabra, no decían eso, sino que decía simplemente eran los Reyes Magos. En la canción también estaba hablando, pero estaba suponiendo algo, porque eso se había equivocado. Porque había personas que de repente no habían traído ese oro. Habían personas que de repente habían traído oro y también otro tipo de cosas. Por eso no podemos decir que habían tres de esos Reyes Magos. Puede que sea. En ese momento yo empecé a ver una cosa por cosa. Antes yo empecé a verificar todo lo que yo había escuchado de las prédicas que había escuchado antes, pero era muy diferente a la palabra. La Biblia dice que no se acordará de nuestros pecados ni transgresiones. Dice, regresa a mí porque yo te redimí. Se está hablando de que ya perdonó nuestro pecado, se ha borrado nuestro pecado porque ya es pasado, que ya no somos pecadores. No somos pecadores. Cuando yo fui a República Dominicana, muchos pastores se juntaron. Y en República Dominicana, el director de esa ciudad, el alcalde vino y participó también en nuestro campamento y él estaba muy contento. Y cuando regresó a República Dominicana, él quería hacer el campamento mundial. Por eso, en República Dominicana, dice que habían jatado a 100 de esas empresas que estaban ahí en República Dominicana. Y le dijo, tenemos que salvar a los jóvenes que estén en República Dominicana, por eso tenemos que hacer un campamento. Ayúdanos, les dijo. Vamos a traer al coro Gracias y al pastor Oxopar y los vamos a invitar. ¿Quién va a ser la persona que va a dar el hotel? Y el presidente del hotel decía, sí, nosotros vamos a presentar el hotel. Ok, listo, el costo del hotel. Y luego necesitamos un salón de ceremonia muy grande. ¿Quién va a ser la persona que va a encargarse del interior del centro de reuniones? Nosotros. Ya, ok, muchas gracias. El alcalde de República Dominicana es una persona muy especial. Estábamos haciendo el campamento y en el momento de descanso me dijo, sígame, y yo lo seguí. Y él había hecho unos apartamentos en la municipalidad. ¿Cómo había hecho esos apartamentos? Había llamado a la empresa de cemento, le decía, cemento, dame un poco de cemento. A la empresa de madera le decía, dame un poco de maderas. Y de esa manera no hizo muy bien el departamento y compartió esto a los pobres. Por eso el alcalde dijo, en 5 minutos me dijo que vamos a ver, pero estaba muy feliz de mostrarme estos departamentos y habían
departamentos de repente no tenían esa función para evitar el sonido que salga, pero habían unas casas que estaban en la orilla del río, pero había sacado a otras personas, había dado estas casas a ellos. Y él vive de verdad para los ciudadanos. Y gritaba así. Por eso, ese día en el evento, durante 4 años me parece, con el presupuesto de la municipalidad hicimos el campamento. Después, ¿qué fue lo que hizo él? Él invitó a todos los pastores que están en República Dominicana. Y todos los pastores no venían a vernos porque decían que éramos una secta. Pero él, el alcalde, dijo, yo he ido hasta Corea, conozco al pastor Oxupar, él no es una secta, es muy buena esa iglesia. Y él habló al representante general del pastor, y ese representante pastor está en una posición muy ambigua. Por eso, él trajo a todos los pastores y en un hotel lleno. Él me invitó a mí. Y yo fui. Y el pastor encargado de todos ellos dijo, yo no conozco muy bien al pastor Oxupar. Como está acá el pastor Oxupar, ustedes encárguense en juzgar. Y en ese momento yo me paré en el estrado. Y yo les dije, yo soy justo, yo soy justificado. Y ellos se sorprendieron mucho. ¿Tengo alguna pregunta, pastor? Tengo una pregunta. Sí, pregúntame. Pastor, ¿usted no ha pecado nunca? Yo he pecado mucho. ¿Nunca he robado? ¿Yo? Uy, no sé, ni siquiera puedo recordar todas las veces que he robado. Yo iba al campo del melón chino y de la manzana. Entonces es pecador, ¿por qué dice que es justo? Sí, parece que eso está bien. Pero si Dios dice que somos justos, entonces no somos justos. Entonces, ¿qué podremos decir? Si que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Dios dice que somos justificados. Si Dios dice que somos justificados. Si Dios me dice que somos justificados, entonces yo tengo que decir que soy pecador. Y ellos se quedaron sin palabras. Por eso empecé a predicar el Evangelio. La vez pasada cuando yo fui al país llamado Tanzania también. Más o menos habían quedado que iba a venir 500 pastores y se habían preparado todo eso. Era un salón muy alto, habían colocado las mesas redondas y vinieron más de 2000 personas. Sacaron todas esas sillas y se sentaron todos juntos ahí. Todos no pudieron entrar, así se sentaron algunas personas afuera. Y estaba predicando el Evangelio y en medio se levantaron más o menos 30 personas en medio. Y le dije, ¿por qué? Y empezaron a bailar y estaban muy felices porque habían recibido el perdón de los pecados. Era la primera vez que yo veía eso en Tanzania. Estaban muy, muy felices. Yo me sentí en mi corazón muy estremecido. Ese día, muchos pastores que vinieron a República Dominicana en ese día, con un mismo corazón. Mira, la Biblia dice que somos justos, entonces ¿no somos justos? Les dije. Si Dios me dice que soy justo, me ha dicho que me he hecho justo, levante la mano lo que piense que es un problema. Y nadie podía decir nada de esa palabra. Y de repente una persona se levantó. Y salió corriendo y me empezó a abrazar. Y yo también lo abracé y todos vinieron así. Se subieron y me dijeron, vamos a tomar unas fotos. Me decían que yo era su padre. Y me decían que por favor le pongo una firma en el libro. Se hizo un alboroto. Todos ellos. La Biblia dice que Jesucristo cargó nuestro pecado en la cruz, derramando sangre por nosotros. Y dice que no se acordará de nuestros pecados porque ha limpiado todos nuestros pecados. Pero el diablo
Nos dice a nosotros, tú has mentido, tú has robado, tú has hecho un aborto, tú has adulterado, has fornicado. ¿Cómo puedes decir que eres justo? Tú eres pecador. Por eso, todo el mundo no puede reaccionar de frente a esa palabra y dice que son pecadores. Cada vez que yo salgo frente a alguien, yo les digo, ¿qué podremos decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es el que justifica. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Yo he perdonado sus pecados y nunca me acordaré de ellos. Todos éramos como corderos andados por nuestros caminos. Pero Jehová cargó con todos nuestros pecados. Él fue castigado por todas nuestras agresiones y por sus llagas fuimos curados. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hoy en día, muchas personas tienen un corazón débil. Por eso caen en la condenación del diablo, diciendo, orando que Dios ha perdonado y cantando que Dios ha perdonado nuestros pecados de esa manera, pero ellos no pueden decir que son justos porque no creen en el poder de la cruz. Si Dios dice que somos justos, todo el mundo es justo. Si Dios dice que somos santos, por más que hayamos pecado mucho, somos santos. Si Dios dice que somos limpios, entonces somos limpios. ¿Cuál es el problema entonces? Que no han tratado bien la palabra de Dios. El diablo hace que recordamos los pecados que hemos hecho. Hay un pastor que se llama Ki-Seong Kim. Ahora, ese pastor se ha transformado en el ángel en la cárcel. Yo, en ese momento, luego yo le he dicho, voy a hacer una cárcel para civiles. Vamos a juntar dinero y vamos a decirle al gobierno, vamos a hacer una cárcel para civiles. Por eso, el pastor Kim Ki-Song, podemos levantar con el pastor de esa cárcel. Estaba pensando sobre esa manera. El pastor Ki-Song Kim tiene algo muy valioso. Porque no importa lo que él piense, sino que si yo le digo algo, él actúa exactamente como yo le digo. Él fue a Kenia y en la cárcel hizo un par de seminarios bíblicos. Y luego dijo que pensó en él. En la cárcel de Kenia, él hizo una escuela teológica, un seminario. Y cuando hizo esa escuela para seminaristas, empezó a conectarse con las empresas extranjeras en Kenia y recibió la ayuda. Y colocó televisiones de escala grandes en cada cárcel. Y todos los presos estaban muy felices por tener una televisión ahí. Después de eso, en la cárcel, en cada cárcel, a través de, ¿qué fue lo que hizo en vía línea? Hizo que ellos emprendieran sobre esta vida de creencia, que estudiaran en el seminario. En todas las cárceles de Kenia se han transformado en seminarios bíblicos. Durante muchos años ellos estudian, pues se gradúan. Y cuando uno va a la cárcel, ahora puede encontrarse a la gente que se ha graduado. Hay personas que están con la cadena perpetua. Esas personas de la cadena perpetua escuchan la palabra y cambian. Y los han impuesto las manos y ellos son pastores ahora. Antes en la cárcel, los que tienen cadena perpetua son las personas más temerosas, ¿verdad? Nadie puede decirles nada. Pero ellos ahora predican el evangelio, las personas que entran con un corazón cándido. Y el presidente de Kenia pudo ser informado sobre esa parte. Entonces el presidente invitó al pastor Ki-Seong Kim y hablando durante 1 hora,
El presidente de Kenia también, él tuvo una comunión con nosotros, ¿verdad? Antes el presidente Dakuro había recibido salvación y en Nigeria también había recibido la salvación. Y esta vez también, hace unos meses, íbamos a hacer una llamada, videollamada, pero él estaba un poco ocupado, por eso no pudimos hablar con él, pero él me había escrito una carta al presidente y el ministro leyó esa carta, por eso nos dijo a nosotros que por favor educáramos a los funcionarios públicos de Kenia. Por eso nosotros vamos a hacer la educación. Hemos tomado la mano con el gobierno de Kenia para educar a los funcionarios públicos. Estamos haciendo estas cosas. El pastor Ki-Sung Kim se ha transformado del padre de todos los presos en las cárceles. El pastor Ki-Sung Kim se ha transformado como un ángel para ellos. Ese hermano recibió la salvación cuando estaba en la cárcel. Estando en la cárcel, él había secuestrado 3 veces al encargado de la cárcel. Yo le pregunté entonces, ¿cómo es posible que tú en la cárcel hayas secuestrado al encargado de la cárcel? Eso es ilógico. Y el pastor Ki-Sung Kim me dijo, pastor, si uno quiere hacer algo, cualquier cosa puede hacerle en la cárcel. Y yo le dije, a ver, por ejemplo, cuéntame. Y dice un día el pastor Ki-Sung trabajaba aprendiendo la calefacción. Entonces iba a la calefacción y él colocaba ese palo de metal para sacarle carbón. Más o menos de 10 centímetros había cortado un poco de ese palo de metal y lo había colocado en la muralla de cemento y lo escondía. Eran más o menos 10 centímetros. Y después de eso lo colocó en la tierra. Entonces cada vez que entraba al cuarto de calefacción, cerraba la puerta y afilaba eso. Es por eso que en un mes se transformó en un cuchillo muy afilado. Y lo colocó en su bolsillo. Y cuando pasó el director de la cárcel, el carcelero, encontró al carcelero que más odiaba y le puso ese cuchillo en el cuello. ¿Puedes sentir algo? Le dijo. Quédate callado y entra en un cuarto, cerró la puerta. Y él estaba sentado atrás, así. Y él estaba arrodillado, el otro. Que salga el director de la cárcel, yo voy a abrir esa puerta. Estaba a punto de morir ese carcelero. Los directores de la cárcel estuvieron en una junta todas las madrugadas y ellos cargaron esas murallas y tumbaron esas murallas y de esa manera salvaron a ese carcelero. A pesar que se lastimó, terminó vivo. Después de eso, nadie molestaba a Ki-Sung Kim. Pero esa persona como hace tantos problemas en la cárcel, trajeron a un pastor de mucha edad y lo trajeron a él para que trabajara con él. Y él decía, sí, papá, papá, le decía. Y un día le dijo, papá, sí, te escucho, padre. Tú tienes que cuidarte, Ki-Sung. En tu cuarto hay un joven que está en la secta del pastor Oxopar. No te encuentres con él. Sí, no te preocupes, le dijo él. Estaba en el mismo cuarto, pero él no sabía. Entonces le dijo, ¿tú estás en una secta, San Juan el Pastor Oxopar? Le preguntó a su compañero de cárcel. Y de esa manera estaban hablando. Sí. ¿Tú no tienes pecado? Si no tienes pecado, ¿cómo estás en la cárcel? Le dijo. Sí, yo tenía mucho pecado, pero mi pecado ha sido perdonado, ha sido limpio. Y de repente él sintió como si fuera un golpe en su cabeza. Él había cometido muchas cosas muy malas. Pero él decía, no importa, el hombre muere una vez. Y él siempre gritaba de esa manera. Pero él, cuando pensaba en la familia de las personas que él había cometido el crimen, se sentía muy mal. Pero cuando escuchó esa historia del perdón de los pecados, estaba muy curioso. Él pensaba que él quería recibir ese perdón de los pecados y se volvía loco por eso. Y le dice, ¿cómo recibes el perdón? Entonces le explicó cómo recibir el perdón de los pecados. Pero como él nunca había ido a la iglesia, no podía entender eso. Perdón, explícame una vez más. Ah, de verdad que no entiendes nada de lo que te digo, ¿verdad? Pero un día, como no podía entender, de repente sacó un libro que se llama El secreto de perdón de los pecados y el nuevo nacimiento.
Él leyó todo el día ese libro y en la madrugada también, mientras otros dormían. Y cuando no entendía algo, levantaba de su compañero de la cárcel, le preguntaba, no entendía, volvía a levantar, le preguntaba, y recibió el perdón de los pecados. Y él cambió totalmente. Y después de eso, más o menos estuvo durante 16 años en la cárcel por acusado de asesinato. Y faltando 3 meses para que él salga de la cárcel, dijo, si es que él sale, todas las personas que estaban en la cárcel y que salían volvían a regresar. Entonces, todo el mundo decía, cuando yo salga no voy a regresar, no voy a regresar, pero terminaban regresando. Y él pensaba, ¿cómo podría ser? Sería algo bueno que alguien me guía. Pero como él nunca había tenido una guía, él miró el libro que yo había escrito y me metió una carta a mí porque yo era el autor. Entonces yo le dije, está bien, ven a verme cuando salgas. Y él vino a verme. Ahora en Kenia, toda la cárcel de Kenia se ha transformado en escuelas seminaristas. Y todos los días hace estudios bíblicos. La verdad es que pensando en eso tengo mucha felicidad. Hay una universidad llamada Daylight. Se llama Daylight, ¿verdad? ¿Es verdad ese nombre? Sí, se llama Daylight. Antes, al principio, también nos criticaban, pero el rector de esa universidad está muy contento. Y yo también le he dado un par de clases de la educación de la mentalidad en línea. Ahora en Kenia ha venido también cuando hicimos la graduación y participó en el culto de nosotros, el del domingo. Dios está hablando continuamente, pero el diablo en nosotros nos coloca pensamientos para pensar que somos pecadores. Y todos aceptamos esos pensamientos porque hemos pecado. Pero ese pensamiento me dice que yo soy pecador. Sí, existe ese pensamiento, pero la palabra de Dios me dice que soy justo. Entonces ustedes en su corazón, la palabra de Dios tiene que vencer sus pensamientos. ¿Por qué uno no puede hacer la vida de creencia? Una mujer tiene que amar solo a un solo hombre. No puede amar a 2 hombres porque si no se termina volviendo loca. Tiene que amar solo al esposo. Si ama a otro hombre, entonces termina teniendo una enfermedad mental. Si escuchamos la palabra de Dios y la voz del diablo, podemos terminar teniendo enfermedad mental porque empiezan a tener un desequilibrio y se hace débil su mentalidad. Y mientras uno se debilita en el corazón, escucha más la voz del diablo. Yo no voy a escuchar ese pensamiento, voy a escuchar la palabra de Dios. Es algo muy simple. Por eso, no importa qué pecado haya realizado, no importa qué maldad haya hecho, no importa si haya matado a una persona, las personas que creen en Dios pueden creer en Dios. Y si Dios nos dice que somos justos, somos justos. Amén. Pero hoy en día muchas personas, sí o sí, a pesar que en la Biblia está escrito que somos justos, el diablo nos engaña diciendo que son pecadores y ellos dicen que son pecadores. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y ha perdonado nuestros pecados. Entonces ya no somos pecadores, ¿verdad? Pero si he pecado, yo soy pecador. De esta manera, nosotros, no importa qué maldad hayamos cometido y qué pecado hayamos cometido, si confiamos en Dios, dice que no se va a acordar de nuestro pecado de transgresiones. Si Dios dice que somos justos, somos justos. Si Dios dice que somos santos, somos santos. Pero ese tipo de personas escuchan la palabra de Dios y escuchan la voz del diablo. Por eso se confunden continuamente. Por eso, en toda su vida, tienen problemas y Dios no puede obrar ahí. Pasan esas cosas. Hermanos y hermanas, leyendo este libro de Hechos, claramente existe la voz de Dios y la voz del diablo. Lázaro murió. Jesucristo le dijo, tu hermano vivirá. Pero en el corazón de María y Marta pensaban, ¿será posible que mi hermano pueda vivir? Piensen un poco. Ellos pensaban que no podía vivir. ¿Cómo podría vivir si estaba apestando su cuerpo? Era imposible. Ellos creyeron en sus pensamientos. Marta y María creyeron en sus pensamientos. Por eso, en otras palabras, significa que no creyeron en la palabra de Jesús, ¿verdad? Nosotros también. La vida de creencia es, el diablo también quiere obrar y el Espíritu de Dios también obra. Si escuchamos la voz del diablo,
estamos en favor del diablo. Si escuchamos la palabra del Espíritu Santo, estamos a favor de Dios. Algunas personas van y vienen de un lado para otro. Una mujer viene para un hombre y otro hombre, de esa manera. Nosotros servimos a Dios y llamamos a Dios como el Padre. Por eso no debemos escuchar la voz del diablo. Por eso tenemos que decir, diablo, no importa lo que tú digas, yo voy a creer en la palabra de Dios. Y de esa manera, dentro de nosotros van a poder experimentar esa obra poderosa de Dios. Por eso, hermanos, en su corazón, cuánto trabaja Dios, cuando la palabra de Dios entra en sus corazones, se transforma en luz y echa todas las oscuridades afuera. Cuando la palabra de Dios entra en mí y vence todos mis pensamientos, en ese momento nos transformamos en personas que creemos en Dios. Pero si la voz del diablo entra y vence en todo, entonces transformamos en personas que creen en el diablo. No importa qué tipo de vía creencia hayan cometido hasta ahora. Ahora deseo que se puedan creer en la palabra de Dios. Por eso, si Dios dice que somos justos, no me importa, no me importa. Si Dios dice que yo soy justo, no me importa el resto. Pueden hacer de esa manera. Sí, yo he pecado, sí, pero Dios dice que soy justo, entonces yo soy justo. Sí, yo he robado y he hecho muchas mentiras, pero Dios dice que no se acordará de mis pecados, entonces yo no tengo pecado. De esa manera tenemos que creer. Pero hoy en día muchos hermanos, a pesar que Dios dice que somos justos y dice que son pecadores, están tambaleando. Nosotros debemos creer en la palabra. Y la Biblia dice que no recordará nuestros pecados y ha perdonado nuestros pecados. Entonces debemos creer en esto. Si creemos en esto y también creemos en la voz del diablo, están en un error. Por eso, las personas que creen solo en la palabra de Dios y dejan de creer en la voz del diablo en ese momento, la obra y el poder de Dios se muestra en nuestro corazón y ustedes se transforman en personas valiosas en las cuales Dios trabajará en ustedes. Entonces, creen en la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa dentro de ustedes? Dios obra en ustedes porque ustedes han creído en esa palabra. Esa palabra me guía, esa palabra me da fuerzas, se transforma en mi gozo y en mi regocijo y en mi esperanza. Algunas personas escuchan la voz del diablo y escuchan la palabra de Dios. De esa manera están tambaleando. Es muy fácil transformarse en una persona en forma mental. Por eso, si la palabra de Dios dice que somos justos, yo soy justo. Si Dios dice que yo soy santo, yo soy santo. Yo creo en Dios. Si ustedes tienen esta fe, entonces la palabra va a entrar dentro de ustedes y va a obrar en ustedes. Y esa palabra va a echar al diablo. Esa palabra va a hacer que yo sea victorioso. Esa palabra me va a dar bendición y va a hacer que yo tenga una vida gloriosa. Esa palabra está testificando el Espíritu Santo a nosotros después de recibir el Espíritu Santo en el Pentecostés. Por eso esas personas cambiaron. Nosotros también. Tenemos la fe en creer en la palabra. Tenemos que rechazar todo pensamiento del diablo y de esa manera estoy seguro de que va a haber una bendición muy grande para ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar en el siguiente hora. Cuídense mucho. Muchas gracias.